Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos este tramo de noticias hablando de la Champions y de la primera victoria del Real Madrid en este formato de la Champions ayer contra el Olympique de Marsella, ¿verdad, Guillo? Exactamente, contra el Olympique de Marsella pudimos estar ahí con Radio Libertad. El Real Madrid sigue con su racha de victorias en esta temporada. Ya son 5 victorias en 5 partidos que ha jugado el Real Madrid en lo que va de curso. A pesar de haber dominado el partido desde el inicio, el Real Madrid pues se pone por delante en el encuentro el Olympique de Marsella con un gol de Timothy Weah tras un error de Arda Güler en la mitad de la cancha. Luego pues el Real Madrid consigue darle vuelta al resultado para el 1-2 final con 2 penaltis anotados por Kylian Mbappé. El primero fue por una falta sobre Rodrigo y el segundo fue por una mano en el área del Olympique de Marsella. Sin embargo, Federico Valverde, jugador y uno de los capitanes del Real Madrid, dice que el equipo se relaja en ese primer tiempo, que el equipo se relajó y que por eso pues empezaron perdiendo. Escuchemos a Federico Valverde. Creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien, nos relajamos, eso bueno, hay que hablarlo entre nosotros los jugadores, que son cosas que no pueden pasar. Nos confiamos de que el partido estaba un poco de nuestro lado, que estaba un poco fácil, pero bueno, el Marsella al final tiene muy buenos jugadores, muy buen equipo y nos han creado muchas ocasiones que las podíamos haber impedido que no pasaran. Partido con muchos acontecimientos. Eric Vinicius fue suplente, Trent Alexander-Arnold se lesionó en los primeros minutos del partido, Carvajal fue expulsado. Como digo, un partido que tuvo muchas cosas, pero que al final el Real Madrid lo salda con una victoria. Y seguimos hablando de Champions porque también debutaron otros equipos españoles y desgraciadamente ellos sí no tuvieron la misma suerte que el Real Madrid. Totalmente, pierden los dos equipos españoles que jugaron ayer quitando al Real Madrid. El Athletic Club fue el primero de ellos e inició esta Champions junto al partido del PSV contra la Unión Saint-Gilloise a las 6:45 de la tarde y perdió en San Mamés 0-2. Hay que decir que los goles los metieron Gabriel Martinelli a los 36 segundos de haber salido al campo. Fue suplente el brasileño, salió y 36 segundos después, desgraciadamente, anota el 1-0 después de un error relativamente grave de Gorosabel que permite a Martinelli ponerse delante del portero Unai Simón del Athletic Club. El segundo lo metió el belga Trossard y pone ese 0-2 que permite al Arsenal llevarse esta primera victoria y el Athletic Club la primera derrota. A pesar de eso, buenas sensaciones del Athletic Club que estuvo hasta prácticamente el primer gol del Arsenal estando de tú a tú con el equipo londinense y encima teniendo en cuenta que tenía muchísimas bajas. También es cierto que el Arsenal tenía bastantes. Otro partido fue el que enfrentó al Tottenham también de Londres contra el Villarreal, partido que ganó 1-0 el Tottenham con un gol en propia puerta de Luis Junior, el portero del Villarreal, una acción muy desafortunada después de un centro no especialmente peligroso de Lucas Bergwall. Luis Junior va a coger la pelota, se le escapa por debajo y se acaba anotando el primer gol y único del partido. Hay que decir que después de eso tuvieron varias ocasiones el Villarreal, especialmente 2 de Nicolás Pepe, que ha empezado muy bien esta temporada, y otro jugador que también ha empezado muy bien, Buchanan, recordemos ese hat-trick que mete en esas primeras jornadas de Liga. Pues tuvieron varias ocasiones para poner ese 1-1 que no consiguieron, pero que bueno, también dejaron buenas sensaciones y veremos que yo creo que podrán pasar a la siguiente ronda en esta Champions, en estos grupos de Champions. Pero bueno, no solo jugaron los equipos españoles ayer, porque ayer hubo Champions por todos los lados y hubo muchísimo partido internacional, Guillo. Tuvimos partidos en esta primera tarde-noche de Champions muy interesantes, con bastantes sorpresas y partidos muy buenos, la verdad. Una de las sorpresas fue en ese primer tiempo, en esos primeros partidos que se jugaron a las 7:15, fue la victoria del Unión Saint-Gilloise 1-3 contra el PSV de Holanda. La verdad, un resultado que no vimos venir en ningún momento, porque pues el Unión Saint-Gilloise, recordemos que es inferior en el papel frente a un equipo como el PSV. Otro que también es inferior en el papel y que consiguió una importante victoria como visitante fue, y sorprendente, fue el Karabaj de Azerbaiyán, que derrotó
2-3 al Benfica en el estadio Daluz, una derrota que hace que el Benfica pues termine cesando a su entrenador Bruno Lage tras perder de esta manera. Además es que el Benfica iba ganando 2-0 en los primeros 15 minutos del partido y ya después luego en el 86 se salda esa remontada 3-2 para el Karabakh de Azerbaiyán y un partidazo. El 4-4 entre la Juventus y el Borussia Dortmund. En el minuto 86 iba ganando el Borussia Dortmund en el estadio la Juventus 2-4 y luego es en el tiempo añadido con los goles de Vlahovic y de Kelly en el 94 y en el 96 cuando la Juventus logra empatar ese partido para un 4-4 final, que si no lo han visto les recomiendo que se vean la repetición, un partido espectacular, o bueno, la repetición del segundo tiempo que fue cuando fueron todos los goles. Y pasamos a los partidos de hoy porque el Atlético de Madrid debuta en esta Champions en uno de los estadios, ¿no?, más complicados del torneo. Efectivamente, el Atlético de Madrid debuta en esta Champions contra el Liverpool a las 9 de la noche en Anfield. Los del Cholo, bueno, tienen bastantes bajas. Hay que decir que no está Johnny Cardoso, no estará Julián Álvarez, ni Thiago Almada, ni Alejandro Baena, ni Jiménez. Ya vemos que arrastra esas bajas en los últimos partidos. Además, parecía que no iban a llegar ni Lenormand ni Janko, pero los dos parece a priori que van a llegar y van a estar convocados para el partido. No sé si alguno de los dos será titular. Parece que Lenormand podría llegar a serlo. Por parte del Liverpool, hay que decir que Arne Slot tiene prácticamente todo. Podríamos ver el debut de Alexander Isak, que no lo hemos visto todavía en Liga, pero con los que parece que no va a poder contar seguro Curtis Jones, y la baja de McAllister también podría ser una de las que le ataquen al Liverpool. Tendríamos que ver un centro del campo diferente al que hemos visto durante la temporada pasada, por ejemplo, en Anfield. Partido muy complicado, mañana comentaremos después de que se juegue. Veremos qué consigue hacer el Atlético de Madrid, como digo, con muchas bajas. Pero no solo juega el Atlético de Madrid, porque la Champions son tantos partidos y tantos equipos que hay muchísimo partido. Hoy la jornada empieza con un duelo de entrenadores españoles a las 7 menos cuarto, ese partido Olympiacos contra el Pafos de Chipre. El entrenador del Olympiacos, recordemos, es José Luis Mendilibar. El entrenador del Pafos de Chipre es Juan Carlos Carcedo. A la misma hora jugarán el Slavia Praga contra el Bodo Glimt y luego a las 9 de la noche tendremos unos auténticos partidazos. El Bayern Múnich contra el Chelsea, emulando lo que fue esa final, ¿no?, de hace unos años, en el año 2012, final Bayern Múnich-Chelsea en el estadio Allianz Arena del Bayern Múnich. También tenemos Paris Saint-Germain contra Atalanta, un gran partido, y tenemos el Ajax contra el Inter en Ámsterdam, otro gran partido que nos trae la jornada de hoy. Cerramos el tramo informativo hablando de dos noticias sobre nuestra liga. Totalmente, cerramos este tramo con dos noticias rápidas. La primera es que el FC Barcelona ha hecho oficial que el partido contra el Getafe va a ser en el Johan Cruyff. Ya lo fue el partido contra el Valencia de la jornada pasada. Se espera que para el partido contra la Real Sociedad, que se disputa el 28 de este mes, pueda llegar a estar el Camp Nou preparado. Veremos si lo acaba estando, o contra el partido contra el PSG en Champions del 1 de octubre. La otra noticia que tenemos es que el CTA, ya saben que tiene estos nuevos vídeos que está sacando a la luz explicando las jugadas más polémicas de la jornada, ha dicho que se equivocó el árbitro Gil Manzano en la decisión sobre Dean Howson, el jugador del Madrid, al que le sacaron roja. Según el CTA debería haber sido amarilla, pero el VAR está bien en no intervenir porque es una jugada, como ellos llaman, de grises y de más interpretativa que otra cosa. Entonces, bueno, por una parte dicen que el CTA hace bien en no intervenir, pero que la roja no era roja y que era amarilla. Hasta aquí el apartado de noticias.